Bien, buenos días. Hola, Cecilia. Hola, nos da mucho gusto que estén hoy con nosotros. Qué bueno que dejaron un montón de cosas importantes que hacer por estar acá. Siéntanse bienvenidas, ¿de acuerdo? Y siéntense con confianza. Si hay algún hermano que les pueda echar la mano ahí con una Biblia, se lo voy a agradecer mucho. Está con nosotros también el hijo del hermano Evelio. Hermano, póngase de pie, vamos a que nos saludemos ahí todo. Es el hermano, dígale su nombre pues, hermano. Efraín Bravo, de apellido nomás. Es muy tranquilo el hermano. Su esposa que lo acompaña, ella es Grisel. Bienvenidos hermanos. ¿Alguien llegó más al último? Bueno. Hoy vamos a tener una predicación bastante importante. Nosotros estábamos viendo el día viernes un tema muy importante que es el deber de ser, pero también el deber de hacer. Decíamos que casi aún siendo cristianos, no nos gusta mucho llegar a una oficina donde la persona que está ahí no es la más indicada para que nos ayude a resolver nuestros problemas más importantes debajo del sol, o que está ocupada en otra cosa, tal vez está viendo su Facebook o tal vez está comiéndose una riquísima torta y no nos da a nosotros mucho la paciencia como para ver que alguien está echando a perder nuestro tiempo, por ejemplo. Entonces también estábamos viendo, hermanos, que es importante también que el ser cristiano se justifique en todo momento. Así que, ¿cuál es nuestro deber de ser y cuál es nuestro deber de hacer? La gente espera algo de la gente, de los hijos de Dios. Y ojalá y Dios quiera que lo único que nosotros podamos mostrar sea lo que su palabra dice. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, Nehemías capítulo número 9, para leer dos versículos o tres versículos, 26, 27, 28 y uno más, el 29. Nehemías, capítulo número 9, para leer los versículos 26. Nos ponemos de pie cuando lo hayamos encontrado. Nehemías 9, dice el versículo número 26 lo siguiente: todos, hermanos, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que estaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces todos entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Pero una vez más volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que no olvidaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, según tu misericordia, muchas veces les amonestaste, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron y endurecieron su cerviz y no escucharon. Hay nada más. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, muchas gracias te damos en esta mañana, porque has reunido, Señor, a tu pueblo con el fin de escuchar tu palabra, con el fin, Señor, de que podamos saber de ti cuál es tu consejo, de manera, Señor, que podamos entender y sobre todo descubrir y experimentar en carne propia, en vida propia, en espíritu y en alma propia, Señor, la buena voluntad de ti, que es agradable y perfecta.
Padre, te pido, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo todos los días de nuestras vidas, que podamos tener esa impresionante bendición de manera, Señor, que nuestra vida verdaderamente ande conforme al consejo de Dios. Y, Señor, ayúdanos a quitarnos el orgullo, que muchas veces, Señor, no se mira, de ninguna manera se mira. A veces parece que tiene hasta un altar, Señor, en nuestras vidas, y de verdad, Padre eterno, nos ha dejado lejos de tus bendiciones. Guárdanos, oh Dios, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias ideas. Renueva, Señor, nuestra forma de pensar a través de tu santa palabra, de manera, Señor, que podamos hoy poder considerar, impactar, Señor, la vida de esta ciudad. Señor, parece muy ambicioso y estas palabras parecen hasta fuera de sí, pero sabemos que, Señor, si nosotros nos ponemos en tu mano, todo es posible. Todo lo vamos a poder hacer, Señor, y lo lograremos en el nombre tuyo. Guárdanos, oh Dios, de nosotros mismos, de manera, Señor, que el temor se aparte de nuestra vida, las dudas se aparten de nuestra vida, el orgullo y la soberbia y tus palabras, Señor, siempre estén en nuestro corazón para quitar todo aquello que de verdad nos estorba. Bendice esta mañana a cada uno de los hermanos que están aquí, bendice a sus familias que hoy no pudieron estar. Te pido, Señor, que les ayudes en todo momento, de manera, Señor, que también puedan gozarse impresionantemente en la libertad con que hemos sido libres en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Lo pedimos, oh Dios, te ponemos este servicio en tus manos. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, que nos haga experimentar, Señor, qué es la vida en Cristo. Ayúdanos a entender que no es lo mismo, Señor, vivir que existir. Ayúdanos a vivir, Señor, la palabra. En el nombre de tu amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, este tema es un tema que de repente como que suena un poquito complicado y de repente como que no queremos entrarle a estas dinámicas. Pero si nosotros pudiésemos hoy en esta mañana poder comprender lo que la palabra de Dios dice, sabríamos que podríamos experimentar una vida impresionantemente mejor. El hermano Víctor en su oración estaba diciendo algo muy importante, algo que mismo Nehemías está diciendo, que pongamos atención, que pongamos todos nuestros 5 sentidos y que por favor tratemos en todo momento de tener la más grande sensatez, porque a nosotros nos conviene. Hermanos, es impresionante poder trabajar con la vida de forma personal. Hemos estado diciendo que no es muy importante que tú trabajes con la vida de alguien, eso no te beneficia. Pero cuando uno puede transformar su vida conforme a la palabra de Dios, es lo más impresionante, es donde más ganancia llevas, es donde realmente puedes expresar la realidad de Dios. El tema es humillados ante Dios. Pareciera ser que uno, de repente, ya uno ha pasado este proceso, pero cuando usted puede mirar a lo largo de su vida, y hoy vamos a tratar de exponerlo, entenderemos que no es cierto. Nehemías 6:29 está diciendo algo muy importante. Dice así: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. La soberbia no es otra cosa más que el orgullo. Y el orgullo no es otra cosa más que poner su voluntad personal por encima del consejo, de los preceptos de Dios, porque a mí me parece que es lo correcto, porque a mí me parece que me funciona, porque yo no considero que debo o que no debo de hacerlo. Eso es orgullo, un orgullo verdaderamente disfrazado, y vamos a ver cuánto ha afectado a la vida en la iglesia. La iglesia en todo momento debería estar considerando de forma personal cuán peligroso es esta actitud. Por cierto, es una de las actitudes de las llamadas respetables, de esas que no se ven, pero que se miran los estragos en la vida personal. Entonces, hoy nosotros tenemos que entender cuál es el papel de la iglesia, cuál es nuestro papel como hijos de Dios. Entonces, vamos a mirar, hermanos, nosotros, por favor, empiece a mirar lo que hay en el mundo. Y vamos a pensar qué es lo que piensa la gente. La gente puede pensar en dónde encontramos la respuesta a la acelerada expresión de perversión del mundo. ¿Sabes cómo está hoy el mundo?
¿Saben cómo está funcionando hoy el mundo? ¿Hace cuántos domingos? Fue el 7 de junio o de julio, que en Estados Unidos 9 jueces, 5 votos a favor y 4 votos en contra, decidieron la unión de hombres con hombres y de mujeres con mujeres. Gente haciendo una actitud absolutamente en contra de Dios, absolutamente natural, perversa. Pero ¿cuál es el papel de la iglesia en el mundo? La palabra de Dios dice, vosotros sois, nos da una identidad, nos da una personalidad y nos da una serie de características importantes que ruega a Dios al hombre que no la pierdan. Vosotros sois la luz del mundo, pero también está diciendo vosotros sois la sal del mundo, la sal de la tierra. Ni una luz metida debajo de una cama, debajo de un almud, no sirve para nada si prendes una vela y la metes debajo de un almud. No sirve un cristiano que tiene tanto conocimiento pero de repente se ha encerrado y no alumbra. No sirve la sal, la palabra de Dios, si la sal pierde su esencia, si la sal pierde sus características, tampoco sirve para nada. El deber de ser nos lleva a nosotros al compromiso del deber de hacer. Entonces, ¿en dónde puede el mundo encontrar una respuesta que sea verdaderamente importante para la vida de las personas? Para eso estamos en el mundo. Entonces, la gente pregunta, ¿dónde vamos a encontrar? Nosotros deberíamos de ser la respuesta mediante la cual Cristo está hablando. En donde, en lo que se puede mirar como en sus consecuencias, nosotros estamos viendo las consecuencias naturales de sus propios pecados. Hermanos, hemos visto cómo los hombres han institucionalizado sus egocéntricas actitudes, y a consecuencia de ello tendrán el dolor que confunde, el dolor que insensibiliza y que empeora la condición del hombre, llevándole cada día más y más y más lejos de Dios. Hoy vemos un mundo que se levanta por encima de todo principio divino, tratando de imponer sus propios conceptos bajo la bandera, y me gusta esta bandera, la bandera de la libertad. Todo mundo quiere ser libre para hacer su soberana voluntad, sin entender que muchas veces, y la gran mayoría de las veces, su libertad los hace cada día más esclavos ¿de qué? De sus bajas pasiones. Entonces, han institucionalizado esto. Y así, hermanos, se proclaman libres, obedeciendo a sus propios designios y establecer sus leyes que amparan el pecado que gobierna su corazón. Esto es una tragedia. Cada una de estas corrientes de pensamiento parecen arrastrar cada día más y más personas que se identifican con tales acciones, pronunciándose en acuerdo para establecer la ley también de homicidios pequeños. Homicidios de niños pequeños, homicidios de... Hace unos meses estaban aquí en el Congreso de nuestra ciudad un montón de gente peleando, diciendo queremos nosotros tener la libertad, escuchen bien, la libertad de poder decidir, de abortar. Es interesantemente peligroso eso que está sucediendo hoy. Hoy nosotros podríamos decir, yo sé que eso la Biblia lo dice y eso a mí no me espanta, yo lo conozco, la palabra de Dios, sí, pero ¿cuál es tu responsabilidad? Entonces, ¿cómo es de interesante que sea nuestra participación en el sentido correcto de poder impresionar la vida de las personas que no conocen a Dios para que vengan y conozcan a Dios de forma personal? Hermanos, sí es cierto que la Biblia dice que como en los días de Noé será cuando el Señor venga otra vez, como en los días de Lot. ¿Y qué pasó en los días de Lot? Había un montón de homosexuales. Sodoma y Gomorra, la capital de todo esto, era así. Y vino el Señor, y el Señor los castigó, como en los días de Noé. La palabra de Dios dice que estaban haciendo de todo.
menos ocupados en Dios. Y no tan solo el hombre de verdad, el hombre que no conoce a Dios, cada día procura apartarse de Dios. A mí lo que me causa sorpresa es que los hijos de Dios cada día parece que no adquieren un gran compromiso, una gran pasión todavía con respecto al deber de hacer. Y dice la palabra de Dios que cada quien se echó la ley a sus espaldas, pero lo provocaron a ira, se rebelaron en contra. Y eso no es otra cosa más que un orgullo declarado. Se echaron a la espalda su ley, o sea, se echaron a la espalda todo su consejo. No me importa tu consejo, me importa lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, y el hombre terminó mal. Hermanos, ¿cuánto daño hace esto? Hoy nosotros no tenemos derecho de ninguna manera de poder considerar, ni siquiera pensar que bueno, no debemos nosotros de hacer nada, puesto que la gente decide. Nosotros debemos de ser el más grande obstáculo para que la gente no se siga deteriorando, para que la gente no se siga confundiendo y para que la gente no se siga perdiendo. Es un gran deseo de parte de nuestro corazón que esta iglesia cada día tenga la oportunidad de conocerse a sí misma para poder ayudar a todos los que no conocen a Dios. Entonces, alegaban su derecho de poder abortar. Pero ¿a quién le importaba el derecho de ese bebé de nacer? A nadie. Pasaron por encima del otro derecho, violentando el derecho de otra persona. Hoy cada vez más y más se levantan hombres y mujeres que alegan su derecho a torcer su propia naturaleza y su naturaleza que tiene un propósito y un fin de parte de Dios. La homosexualidad es un asunto que todo mundo dice es mi derecho. ¿Qué vamos a hacer nosotros con respecto a esto? Decir, bueno, haz lo que tú quieras. De ninguna manera. Nosotros debemos de exponer cada día la palabra de Dios. Y así como vamos, llegará el momento en que tú no puedas hablarle de su pecado a una persona porque te van a acusar de violencia verbal. Hoy tenemos la oportunidad de poder llevar el mensaje de amor, el mensaje de salvación, el mensaje de perdón para que la gente reconsidere su extravío mental y vuelva a las cosas de Dios. ¿Dónde encuentra la gente todas estas respuestas? Debería de encontrarlas en los hijos de Dios. Ellos que tienen el deber de ser y el deber de hacer. Entonces, es trágico cómo terminan ellos. Cómo termina la gente con una esterilidad mental, con un golpe extremadamente duro llamado soledad. Una gente de esas termina solo por siempre, no tienen descendencia, son estériles morales, estériles espirituales, estériles emocionales, estériles mentalmente hablando. Entonces, ¿qué decir, hermanos? Vean cómo están las cosas hoy. Y la iglesia, ¿qué puede hacer la iglesia con respecto a su propia vida para impactar la vida de otros? ¿Qué decir de aquellos que hoy han perdido todo el afecto natural a causa del pecado que impera en su esclavo corazón? La palabra de Dios dice en Romanos capítulo número 1, usted cuando lo lee en su casa se sorprenderá, no importa que ya lo haya leído, el Espíritu Santo tendrá una palabra más todavía para su corazón. Romanos capítulo número 1 dice la palabra de Dios acerca de todo esto que hoy está sucediendo, que esa es la naturaleza del pecado, que esa es la expresión del pecado. Vean ustedes, dice la Biblia, el versículo 21 dice esto: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando tú oyes los argumentos, las justificaciones del por qué son eso, del por qué hacen aquello, solamente expresan la necedad de un corazón y no la sabiduría. Lejos están de la sabiduría. Versículo número 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, o sea, en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de su naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. ¡Qué asco es el pecado! ¡Qué actitud más bochornosa es el pecado! Dice la palabra de Dios acerca de todo lo que está pasando. Sí, eso es importante, pero lo más importante es saber cuál es mi postura como cristiano, cuál es mi oportunidad como cristiano. Siempre que pasan cosas malas, yo digo que bueno. ¿Por qué? Porque Dios así lo ve, qué bueno. Nunca Dios añade despropósito en las cosas. Siempre ha de salir algo bueno. La lástima que muchas veces nos quedamos condoliéndonos. No, hay que resolver y adelante. Qué bueno que pasen las cosas, porque si no pasan, nunca nos enteramos que en esa situación y en esa área teníamos grandes defectos, profundas fragilidades. Nosotros tenemos que saber por dónde nos está pegando el aire. Y qué bueno. La palabra de Dios dice que todas las cosas, si uno ama a Dios, todas las cosas nos ayudarán para bien o para mal. Para bien. Qué bueno que Dios revele aún detrás de nuestras lágrimas situaciones difíciles. Si no, no entendemos. Miren lo que hizo Dios. Entonces, hermanos, ¿qué dice ahí? Vean ustedes más adelante el versículo número 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí está todo lo que ustedes oyen, que es el pan de todos los días de la ciudad. Dice: a toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. A la gente hoy le molesta que le hablen de Dios porque no hay testimonio de Dios que pueda impresionar y cambiar la perspectiva de Dios delante de los hombres. No podemos nosotros llevar un mensaje sin que haya pasado absolutamente nada en nuestras vidas. No podríamos nosotros de ninguna manera exponer la gloria de Dios si en nuestras vidas no está pasando nada. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores, necios, desleales, sin afecto. Esto me espanta mucho, sin afecto natural. Llegó el hombre a ser peor que un animal irracional. Por eso no siente nada cuando está asesinando, cuando está desmembrando a alguien. Esto es una tragedia. ¿Dónde va a encontrar respuesta la gente? ¿Dónde va a encontrar consuelo la gente? ¿Dónde va a encontrar salida la gente? ¿Dónde va a encontrar? En una iglesia que haya depuesto su orgullo. En una iglesia que no estén sus intereses personales por encima de los intereses de Dios. Ahí encontrará a todo mundo una maravillosa respuesta. Entonces, como dije al principio, hoy estaremos ocupados en poder encontrar una respuesta que pueda ayudarnos a entender por qué tal condición en el mundo. Respuesta que incumbe a nuestra participación como hijos de Dios en el mundo, en un mundo confuso. Hoy deseo que Dios a través del Espíritu Santo pueda sensibilizar nuestro corazón y nos pueda convencer de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Muchas veces pensamos que cuando ya nos arrepentimos fue que el Espíritu Santo nos convenció de pecado. No, todos los días nos debe de convencer de cuál es nuestro pecado. El apóstol Pablo está hablando a los hebreos de que nos despojemos del pecado que nos asedia. ¿Qué es un asedio? Es como cuando tú le has soltado a un perro de casa a que persiga a un zorro o a que persiga a una liebre. No lo dejará, no lo dejará, no lo dejará. Y si el zorro o la liebre no encuentran un lugar correcto para escapar del sabueso, lo ha de matar. La Biblia dice esto, que nosotros verdaderamente nos despojemos del pecado que nos asedia.
gran ventaja tenemos nosotros acerca de esto, porque nosotros podemos tener autoridad y estar por encima del pecado que nos asedia. ¿Sabes que cuando uno a veces dice, ok, ya voy a dejar de hacer este pecado que tanto? No acabas casi de decirlo cuando ya tienes otra vez la tentación. ¿Les ha pasado? ¿Sí o no? Sí nos ha pasado. Me gusta. Sí nos ha pasado. En todo momento sucede eso. Voy a dejar de hacer esto y ya tenemos ahí la tentación. De manera que nuestro propósito no se cumpla. Entonces, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo todos los días nos esté permitiendo convencernos de cuál es el pecado que nos asedia, de cuál es la justicia. Y la justicia es lo que hoy deberíamos estar gozando, lo que Cristo ganó en la cruz, que el pecado nos había robado. Ya lo tenemos, lo estamos disfrutando, o todavía deseamos que nuestra vida se llene de las cosas del mundo, de la carne y del diablo. Hoy nosotros necesitamos eso, que el Espíritu Santo esté en esta congregación de manera que nos haga libres aún del pecado que ha limitado que el Evangelio brille en nuestras vidas como debería de ser. ¿Cuál pecado? Se preguntarán. ¿De qué pecado tendrían que librarme? El pecado del orgullo, el pecado de la arrogancia del pueblo de Israel. Así es, nunca se quitó el pecado de la soberbia en el pueblo de Israel. En nuestra iglesia debería de quitarse. Y ya verán cómo es que eso está en algo que hasta parece que tiene una connotación de bueno. El pecado del orgullo, un pecado que si no lo podemos identificar en nuestras vidas, probablemente lo tengamos en la categoría hasta de ser una virtud. Así se disfraza el orgullo, hasta de virtud. Es virtuoso. Un pecado que solo el Espíritu Santo puede revelarlo a través de la palabra. Tendríamos nosotros en todo momento, si alguien quiere saber de las cosas de Dios, lea la palabra. Si alguien quiere experimentar las cosas de Dios, viva la palabra. Si alguien quiere transformar su mente, venga a la palabra. No estoy recomendando tal o cual religión, estoy recomendando la palabra de Dios. El orgullo es un pecado que nos ha robado por muchos años el éxito. El éxito, las bendiciones, la libertad y el crecimiento sostenido de la iglesia, del reino de Dios. Un pecado que nos ha robado la imperante decisión de tener que morir a nosotros. Decía la palabra de Dios y sigue diciendo la palabra de Dios: si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese en sí mismo. ¿Sabes qué es no negarte a ti mismo? Simplemente es un poquito de soberbia. Primero yo, luego yo. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando usted, siempre yo les digo que hagan gráficas? Lunes, ¿cuánto tiempo me expuse a la palabra? 5 minutos. 10 minutos. 1 hora, 2 horas. Tal vez hoy llegué muy cansado. Tuve mucho trabajo. Hice muchas cosas, estoy cansado. ¿Cuánto me expuse a la palabra? Mañana, ¿qué voy a hacer? Les decía la vez pasada, el día miércoles, cuando estábamos hablando de David. A David se le quitó hasta lo flojo en el Salmo 63. Ahora sí tenía tiempo, era de madrugada cuando tenía que buscar a Dios. Pero mientras, en el mismo momento de la batalla, él estaba dormido hasta muy tarde. Tan tarde que fue necesario tener que ver a Betsabé desnuda para que sus ojos verdaderamente se les quitara lo modorro, y eso le causó pecado. Tanto pecado que tuvo que perder a 4 seres queridos a causa de su pecado. El pecado siempre trae como consecuencias pecado. Hermanos, ¿ya leyeron eso? Puse a alguien a hacer una encuesta y me sorprende la respuesta.
siempre uno está midiendo las cosas en todo momento, porque nos interesa mucho sensibilizar al cristiano del problema que es el pecado. Es sorprendente la respuesta. Luego se las cuento si alguien la quiere saber. Entonces, Dios en todo momento nos permitirá darnos cuenta cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros obedecemos su voluntad, cuál es el problema que obstaculiza el crecimiento en mi vida de Él mismo. Entonces, cuando uno puede pensar que mis pensamientos pueden competir con los de Dios, eso es orgullo. ¿Recuerdan el versículo que dice si el grano del trigo? Busquen Juan 12:24. Juan 12:24 es un versículo impresionante para esto que estamos trabajando. ¿Recuerdan ese versículo? Si el grano de trigo, ¿qué? No cae a la tierra y muere, ¿cómo queda? Queda solo. Pero si muere, ¿llevará qué? Mucho fruto. ¿Qué está diciendo el Señor? Si el grano del trigo, tú no necesitas, ¿para qué necesitas un costal de semilla mejorada en tu casa? Lo tienes que ir a sembrar ¿a dónde? Al campo, a la tierra que ya has trabajado, que has preparado y que has arado. Una persona que viene a la iglesia viene a eso, a preparar el campo de su corazón, a rastrillar su tierra, a rastrillar su corazón, para que cuando caiga la semilla de la palabra de Dios, pueda ese campo, ese corazón, dar frutos conforme a lo que se ha sembrado. Sabemos de los frutos de la carne, sabemos de los frutos de nuestras pasiones, pero es importante que nosotros sepamos acerca de los frutos que da la palabra de Dios. Entonces Juan dice, si el grano del trigo no cae, hermanos, ¿quién te va a hacer ir a Dios? Más que tú mismo. Uno es el que tiene que buscar honestamente a Dios. Es tu necesidad, es tu derecho también ir y buscar a Dios y morir cada día a las cosas que en todo momento estuvieron ofendiendo a Dios, yendo en contra de los principios de Dios, y morir. Hermanos, es paradójico que muchas veces no queremos ir a Dios pensando que todo lo que nosotros tenemos en lo natural es lo mejor. Pero dice la palabra de Dios, pero si muere a sus pasiones, si muere a sus pecados, esa persona lleva mucho fruto. Dios quiere revelarnos que el morir a nuestros deseos es liberar el hombre interior. Vean lo que dice Efesios capítulo número 3 acerca de esta maravillosa experiencia. Las iglesias, capítulo número 3, versículo número 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este se llama Dios. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y dice la Biblia en el 16, para que os dé conforme a ¿qué? A las riquezas. ¿De qué? De su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto es lo que verdaderamente hace libre al hombre. El ocuparnos de nuestras bajas pasiones, el ocuparnos de nuestro orgullo y de todo lo que conlleva, lo único que hace es una vida miserable, una vida que no tiene el gozo de su salvación, no importa que haya sido salvo. Entonces, dice la Biblia, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Hermanos, hemos hablado que nos despojemos ¿de qué? Del viejo hombre. Y que el viejo hombre está viciado. ¿Y sabes qué es un vicio? ¿Qué es un vicio? Un vicio es un patrón. Y uno es un miserable esclavo. Eso es un vicio. El vicio es un patrón. Se llame como se llame. Donde el hombre en el cual está el vicio no es más que un esclavo que hace la voluntad de su patrón todo el tiempo y siempre termina miserable.
Pero cuando la palabra de Dios está diciendo que el hombre interior puede ponerte por encima de todas las cosas, que puedes experimentar en tu propia vida las riquezas de su gloria y que fortalece tu hombre interior, hermanos, es cuando un hombre puede realmente servir a Dios. Hermanos, un hombre carnal no puede servir a Dios. ¿Se acuerdan que vimos eso hace unos domingos? Acerca del hombre, de esos que todavía necesitan leche espiritual. ¿Se acuerdan que vimos? ¿Dejando de qué? Dejando de ser niños. Hermanos, cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder permitirnos que Dios haga una obra maravillosa en nuestras vidas, es porque hemos declinado en su favor. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, que esta iglesia sea llevada de la mano de nuestro Dios a una vida que cada día sea más radiante y que pueda impactar en todo momento a nuestra sociedad. En 2 de Crónicas, capítulo número 7, versículo número 14, hay una condición para poder sanar nuestra tierra, para poder sanar nuestra vida y para poder sanar nuestra alma. ¿Quién quiere leer 2 de Crónicas 7, 14? Pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo. Ustedes van a ver en lo sucesivo cómo es de imperativo que ningún solo hombre de los que decimos ser servidores de Dios debe de estar exento de esta actitud. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre, ¿qué es? Invocado. Hermanos, no hay cosa más trágica que invocar el nombre de Dios pero no ser congruente con lo que uno está haciendo. Es irrelevante. No es de bendición. Al contrario, es de frustración. Entonces, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué más, hermano? ¿Qué decía? Y oraren y buscaren, se convirtieren. La palabra convertir es quiero dejar de hacer eso y hacerlo de verdad, y se convirtieren de sus malos caminos hasta entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué es lo que te debes? ¿Qué es lo que te falta? ¿Por qué no considerar qué estaba yo haciendo para lograr eso que tanto pensaba que me hacía bien? ¿De qué manera lo estaba haciendo? ¿Por qué no mirar la palabra de Dios que tiene la respuesta correcta para cada una de las cosas que competen a mi vida? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos y les perdonaré. En el libro de Nehemías que estamos mirando, en Nehemías capítulo número 9, la palabra es humillarse. ¿Y saben qué es humillarse? Porque muchas veces entendemos que nos van a decir estúpidos y eso es ser humillado. No, humillarse es: voy a dejar de hacer lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, no me importa los argumentos que yo tengo. Yo vengo a la iglesia, pero no me junto con todos porque de repente todos parece que son hipócritas. Yo dejo eso. Y por encima de cuál es mi calificación, yo voy a hacer lo que Dios dice. Yo hoy voy a hacer, no sé, y uno empieza a poner tantos pretextos, empieza uno a cabrestear de manera que no nos lace Dios. Empieza uno a ver tantos obstáculos para que uno no pueda desarrollarse. Son puros pretextos. Hermanos, nosotros tenemos que ver nuestra vida, nada más nuestra vida, para poder ver las pequeñeces de la vida de los demás. El libro de Nehemías, el ser humillado, dice que es dejar de ser lo que yo quiero ser por permitirme
hacer lo que Dios quiere hacer en mi vida, que es muchísimo mejor que lo que yo hubiese podido lograr en todo el tiempo de mi vida. El libro de Nehemías revela la causa del por qué el pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años en Babilonia, 70 años de esclavitud y todo lo que ella conlleva. Privados de su casa, privados de su identidad, privados de su familia, privados del gozo, privados del descanso de Dios. Dice usted, pero es que allá estuve en Babilonia. Muy bien. La palabra Babilonia quiere decir confusión. ¿Sabes cuánto tiempo llevas confundido con algo? Yo no sé, yo no conozco la vida de nadie, ni tampoco quiero. Pero ¿sabes cuánto tiempo llevas confundido en algún pensamiento que no te ha permitido experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sostenemos esos argumentos y defendemos esos argumentos. Y esos argumentos, dijo Pablo en los Corintios, se levantan como tremendas fortalezas entre Dios y nosotros, de manera que nosotros podemos justificar el no hacer su voluntad. Hermanos, ¿dónde encontrará la gente las respuestas correctas? En una iglesia que se humilla delante de Dios diciendo: quiero hacer tu voluntad. Allí encontrará respuestas el mundo. Allí encontrará salud espiritual el mundo. Allí encontrará la libertad el mundo. Allí encontrará el gozo de vivir el mundo. Pero necesitamos cristianos que puedan tener el carácter de poder reconocer sus propias vidas. Hermanos, Israel estuvo privado de tantas cosas. Lo más dramático es estar privado de Dios. Es que Dios esté lejos de nosotros. La palabra de Dios dice que Dios da gracia ¿a quién? A los humildes, pero al orgulloso lo mira ¿desde dónde? Lo mira de lejos. No lo quiere cerca, lo mira de lejos. Allá lo mantiene de lejos. No, Dios no convive, no quiere una competencia de Dios, porque el hombre, aunque sueñe ser su competencia, no es para Dios competencia. Ni el mismo diablo, cuando dijo: subiré a lo alto y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Y esa es la doctrina que de repente el hombre ha abrazado, tratando de ser el hombre, querer ser igual a Dios, igual que el diablo. Entonces, nosotros necesitamos el descanso en Dios, teniendo que dejar el orgullo. Pero el orgullo de poner por encima su forma de pensar, por encima la forma de pensar de Dios, por encima de la forma de pensar de Dios. A los hombres los carga de penurias, los carga de dolor, los carga de trabajo y los carga de estrechez. ¿Valdrá la pena? Es una pregunta. ¿Valdrá la pena sostener nuestro pecado, anteponiendo nuestros pensamientos a los de Dios? Tal vez puedas decir: yo no soy orgulloso, esa predicación no es para mí. Esta predicación es para el hermano que no vino. Ya lo busca y no está. La respuesta no la voy a dar yo. La respuesta la tienes tú. La respuesta no está en tu aprobación o en la aprobación de los demás, si eres o no eres orgulloso. La respuesta está cuando tú miras a ver los frutos que hay en tu granero. ¿Cuáles son los frutos? Palabra de Dios: y el grano de trigo, ¿qué? ¿No cae? ¿Cómo queda? ¿Te encuentras hoy solo? O si tú has muerto, ¿cuánto fruto tienes en tu granero? ¿Cuáles son esos frutos? Esas son preguntas que uno se contesta solito allá en lo más profundo de su ser. Nosotros tenemos la firme intención en Dios de alcanzar cada día más y más y más y más y más. Dice el Señor: que vengan a mi casa, hay espacio. Que se llene mi casa, hay espacio. Podrá haber dentro de la iglesia gente invitada o gente que ha estado aquí por mucho tiempo que no quiera participar. También se vale, sí se vale. El Señor Jesús invitó a unos y a otros y a otros a la cena, y uno le dijo: fíjate que ¿qué te crees? No puedo ir.
¿Por qué? ¿Por qué no puedes venir? Y puras respuestas que ofendían la inteligencia de aquel hombre. Acabo de comprar una yunta de bueyes y me es necesario ir ¿a dónde? Tengo que ir al campo a probarlos. Ustedes han visto a un hombre sensato 10 de la noche, 9 de la noche tal vez, dándole a los bueyes para probar si esa yunta funciona. Se hace una que, ¿sabes cuántas respuestas le hemos dado a Dios de esa naturaleza? No tengo tiempo para ti. Es muy temprano o es muy tarde. Otro le dijo, acabo de comprar una hacienda y tengo que ir a verla. Necesito ver cómo está el papel tapiz, cómo está el piso, si ya se lo comieron las polillas, quiero ver cómo están las... No, yo no sé qué fue a hacer ese hombre. Había comprado una hacienda y no fue a servir. Son gente que Dios consideró para su servicio, pero le pusieron pretextos por encima de sus propios intereses, pusieron los de Dios, los de ellos por encima de los de Dios. Hoy no es diferente. Hoy nosotros también tenemos fuertes argumentos como cristianos de mucho tiempo que hemos oído el Evangelio y aún seguimos oyendo el Evangelio. Nuestros intereses están por encima de los de Dios. Tal vez porque soy esclavo de algo, tal vez porque no me interesa, tal vez porque puedo mirar un defecto u otro, no sé cuántas cosas uno puede argumentar. Amados hermanos, ¿de dónde va a encontrar respuestas un mundo tan convulsivo? En la iglesia. ¿Qué necesita la iglesia? Humillarse delante de Dios. Y entonces podrá haber un avivamiento impresionante que beneficiará no tan solo tu vida, sino la vida de tu familia y la vida de la gente de tu sociedad. ¿Amamos a los prójimos, sí o no? Para poder amar a los prójimos, tiene uno que empezar a morir a uno mismo, en el sentido de ser uno siempre el número uno. Entonces, aquí la respuesta es dura. Si no soy orgulloso, ¿cuánto fruto hay en nuestro granero? En Nehemías capítulo número 1, versículo número 3, está algo importante. Nehemías capítulo número 1, versículo número 3, dice la Biblia, y me dijeron, este es el hermano de Nehemías que lleva una noticia a Nehemías y le está diciendo, y me dijeron, el remanente, los que se quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, en afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y las puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, el ocuparnos mucho de nuestros intereses personales y dejar a Dios esperando tiene impresionantes consecuencias. Dice la palabra de Dios que hubo mucho dolor por no seguir la voluntad de Dios. ¿Sabes? La gente que no conoce de Dios, sabes que siempre tiene su vida vacía y siempre quiere llenarla con algo, y esa llenura solamente es temporal. Nosotros pensemos, ¿cuál fue la consecuencia del verso número 3? ¿Cuál fue el porqué? ¿Cuál fue la desgracia del porqué del versículo número 3? Vean lo que es el versículo número 7. En extremo hemos, ¿qué? Nos hemos corrompido contra ti y no guardado tus mandamientos, tus estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. En extremo. ¿Sabes qué es en extremo? En extremo es que lo que Dios dice no resulte importante para nuestras vidas. En extremo es
pensar que la palabra de Dios y el mismo Dios puede ser nuestros cómplices en nuestros pecados, eso es pecar en extremo. El pecado del cristiano, del cristiano, es, ahí se me fue el nombre, la prevaricación. Y la prevaricación es, sé lo que dices, pero yo hago lo que yo quiero. Sé lo que dices. Esto no lo puede hacer un pagano. Ese pecado no es de los paganos, es de los cristianos, de los hijos de Dios, los que saben cuál es el deseo y la voluntad de Dios, pero hacen su voluntad. Ese es el pecado. Y es duro, dice, hemos pecado en extremo, y la consecuencia fueron 70 años de esclavos, exiliados y humillados. Es muy extremo poner nuestro yo por encima del nombre de Dios. Pero si hoy estás aquí, anímese. Si hoy está aquí luchando aún en contra del sueño, es porque tienes la gracia de Dios para poder cambiar toda tu vida por medio del conocimiento del consejo de Dios, que se encuentra en el más maravilloso libro jamás escrito, que se llama la Biblia. Allí encontrarás todas las respuestas. Hoy todos podemos volver de nuestras propias Babilonias. Yo no sé qué te tiene confundido, yo no sé qué te tiene atrapado, pero lo que sí sé es que tu vida Dios la está esperando para que haga grandes cosas en esta ciudad. Entonces, que vengamos de nuestras Babilonias que nos tuvieron esclavizados, que nos tuvieron confundidos en el dilema de hacer la voluntad de Dios o mantenernos en la propia. Hoy todos podemos ser libres de ese pecado que impide el mover de Dios en nuestra iglesia. Hermanos, cuando hay pecado en la iglesia, no afecta solamente al que está pecando. ¿Sabes qué pasó con el pueblo de Israel cuando venían por el desierto? Cuando María y Aarón hablaron en contra de Moisés, la Biblia dice que el pueblo se detuvo. Allá está atrás la hermana María, que se le compuso su tobillo. Pregúntenle si podía salir corriendo. No podía. Pero nomás es el puro tobillo el que tiene descompuesto. No es otra cosa. Pero no podía. Una persona que está viviendo el pecado en la iglesia por orgulloso, por autosatisfacción, por autoliberación, por autogratificación, por lo que usted quiera, es personal. La iglesia no avanza, la iglesia se detiene. Esto es grave. Un hombre llamado David hizo un pecado, lo vimos el miércoles. Un hombre llamado hizo David, por el cual todos los enemigos del mismo Dios blasfemaron el nombre de Dios. ¿Sabes cuántos blasfeman el nombre de Dios porque conocen mi vida? Eso es grave. En la Biblia hay 3 tipos de pecado que ejemplifican, se están ejemplificando por la muerte. ¿Se acuerdan de una niña que tenía 12 años, que era la hija del principal, que se llamaba ¿cómo? Jairo. ¿Se acuerdan que cuando vino Jesús, él fue el primero que salió corriendo y fue allá a hablar con Jesús y le dijo: Señor, mi hija se está muriendo, quiero que vayas a la casa? Escuchen bien esto, que es importante lo que les voy a decir ahora. Lo tenía para otro mensaje, pero ahorita aquí, no sé, siento el deber de decírselos. Y cuando parece que hay prisa, resulta que hay alguien que está deteniendo al maestro, y dice la Biblia, que la gente apretaba al maestro. Apretar al maestro es estorbarle en su paso, porque él es la sensación en ese momento. Estorban a Jesús. Cuando la urgencia en casa es importante, hay alguien que alcanza a meter su mano y toca el borde del manto del Señor, y sale poder, y dice la palabra de Dios que una mujer es sanada de flujo. Tú con tu urgencia, tu hijo se muere, y el Señor detenido.
El pecado no tiene fronteras. Comienza en tu casa también. Tenía 12 años y eso quiere decir algo muy importante. Cuando los niños tienen 12 años ya tienen conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y el pecado matará. Y no si no hacemos algo. Yo quiero que vean la corresponsabilidad que tenemos nosotros. El Señor Jesús llegó allá y le dijo, no está muerta. Se burlaron todos, pensando, está muerta. Porque alguien fue y le dijo, Señor, ya ni vaya, se murió. No está muerta. Y el Señor fue y revivió a la hija de Jairo y le dijo, Talita cumi, a ti te digo, levántate. Pero hay algo importante que no lo va a hacer Jesús. Le toca a papá y a mamá. ¿Sabes qué le dijo? Se las entregó y les dijo, ¿qué creen que le dijo? Denle de comer. Eso lo va a hacer Jesús. Es nuestra responsabilidad. El pecado, yo creo que cuando esa niña llegó, Jesús todavía estaba caliente. Puedo imaginar a sus seres queridos abrazando encima de esa muerta. Estaba caliente. Son pecados que no espantan a nadie. Son pecados que están dentro de la casa solamente. Son pecados que no se pueden salir allá afuera. Y uno está ahí. Pero no hay que estar abrazando el pecado. Hay que dar de comer al que necesita el alimento para que salga y tenga la fuerza sobre el pecado. Ese es un deber de honor, de padre, de responsabilidad. El otro muerto, un muerto que no tan solo iba el Señor Jesús y venía una comitiva, dos grandes comitivas, unas que venían con Cristo, que no querían quedarse en su casa, querían ver todas las obras que el Maestro hacía, y venía la otra también, una gran comitiva cargando un féretro. Esto quiere decir que este muerto, sus pecados ya eran conocidos de todos, que corrompían no tan solo a la casa como el de la niña, que ya corrompían la sociedad. Y van cargando el muerto y la gente sabe de quién es ese muerto. El hijo de la viuda, ven ahí. ¿A quién le entregó el muerto Jesús cuando resucitó? A su madre. El otro muerto, está en la Biblia, se llama Lázaro. Ya hablamos de Lázaro. Todos y cada uno tenemos una responsabilidad directa con respecto al trato del pecado. Y lo que nosotros estamos viendo hoy acá es esto, que nosotros tenemos que ver qué dice la gente, qué se oye, qué vemos y qué tenemos que hacer. El mundo se está cayendo a pedazos, pero la iglesia de Dios no se puede caer a pedazos. No se puede hacer indiferente, no puede decir, bueno, lo dejamos para mañana, tal vez venga otra generación. No, si esta generación está un poco tibia, la generación que viene estará helada. Si esta generación es ardiente, si esta generación tiene pasión, si estos cristianos tienen compromiso, les puedo asegurar que la generación que viene será una gran generación para la gloria de Dios. Las generaciones que vienen detrás de nosotros reflejan realmente lo que nosotros somos. Ánimo, hermanos. Tenemos hoy, como acabo de decir, si hoy tú estás aquí, es Dios quien te tiene aquí. En Nehemías capítulo número 1, dice el versículo número 9, dice la palabra de Dios: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, esto es humillarte. Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi nombre. El nombre de Dios no tiene por qué ser vituperado. El nombre de Dios no tiene por qué ser blasfemado. El nombre de Dios es santo y es un nombre que es sobre todo nombre. Nehemías capítulo número 8. Yo quiero que en su casa lleven esta tarea. Lean en su casa, por favor, pero léanlo y medítenlo. Nehemías capítulo número 8 y capítulo número, para que puedan entender el capítulo número 9. En Nehemías capítulo número 8, la palabra de Dios
está diciendo que ya los que habían sido esclavos vinieron otra vez al pueblo y ahora tienen la oportunidad de escuchar algo importante. El versículo número 1 dice: y se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Póngale atención a esto, la puerta de las aguas era para limpieza. ¿Cuánta limpieza nosotros necesitamos? Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces, ¿cómo es que una persona puede humillarse ante Dios? Cuando conoce a Dios. Cuando ustedes lean el capítulo 38 que el hermano Víctor les dijo que leyeran del libro de Job, todos los 37 capítulos se pasó alegue y alegue y alegue y alegue que era justo. Y pobre condición. Dios le da 37 capítulos para que argumente. Y en el 38 le dice: cíñete porque vamos a platicar. Hasta que Dios le revela, le hace tantas preguntas de las cuales Job no puede contestar ni una. Entonces reconoció. Una persona, para que pueda humillarse y reconocer cuánto Dios le ama, cuánto Dios invirtió para salvar su vida, su Hijo Cristo Jesús, entonces uno puede verdaderamente caer de rodillas diciendo: Señor, te hemos ofendido en nuestra manera de vivir, en nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Uno a veces piensa que solamente esto es para los paganos. No. Cristianos que no son comprometidos heredan una vana manera de vivir a sus hijos también. Esto es dramático. Vea usted el versículo número 6 de Nehemías 8. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. ¿Y qué dice la Biblia? Se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Hermanos, ¿cuánto trabajo nos da si quieren carnes? ¿Puede pensar en eso? Se humillaron a tierra. Cuando Dios les mostró qué era la vida que Él tenía, cuando Dios les mostró cuánto habían dejado, cuánto habían padecido simplemente por equivocarse, se humillaron a tierra. El ser expuesto a la palabra de Dios trae convicción de pecado. Es cuando todos los argumentos, cuando todos los muros que se levantaron poniendo nuestra seguridad en ellos, ahora caen. Y entonces podemos ver la grandeza de Dios. Y a consecuencia de humillarnos vienen grandes cosas. Versículos del 9 al 12 dice la Biblia: y Nehemías el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, ¿vieron qué? Dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Hermanos, es un día de fiesta cuando uno puede reconocer ser salvo, que es algo. Pero hay algo antes que todo eso. El versículo número 8 tiene lo que la oración del hermano decía. Y leían el libro de la ley de Dios claramente. ¿Y qué? Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No sirve de mucho venir y poner el sentido en otro lado. Es importante saber qué me toca, qué me toca, qué me toca, qué voy a hacer con lo que me toca, dónde voy a aplicar lo que me toca, cómo voy a honrar a Dios con lo que me toca. Ponían el sentido, estaban todos dispuestos poniendo sus sentidos, abriendo sus sentidos para saber qué es lo que Dios decía en su lectura. Nehemías 9:1 dice la palabra de Dios bien claro: en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Esta era una manifestación de
humillación. Y dice el versículo número 2, y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estaban en pie. ¿Y qué? Confesaron sus pecados. Si una persona dice, yo no soy orgulloso, en mi vida no hay nada de orgullo, que me firme la Biblia. No, que Dios le bendiga. Hermanos, todos tenemos orgullo. Todos tenemos orgullo. ¿Saben por qué les digo esto? Porque en el versículo número 9 del capítulo número 8 comienza desde arriba, comienza desde el líder y dice, y Nehemías el gobernador, y el sacerdote, y los escribas, y los levitas, todos tenían que ser un cambio de mente, un cambio de perspectiva. A veces no quererse juntar con ciertas personas. ¿Qué será? ¿Qué será? No me simpatiza, dijo el John, mira, no me simpatiza. La gente que está en la iglesia no es para que te simpatice, es para que la ames. Así es. Eso es orgullo. Uno siempre tiene cosas que siempre uno cuando reclama lo suyo es por algo pervertido. Dice la Biblia en Nehemías 9:3, su Dios, la cuarta parte de ¿qué? Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Hicieron una catarsis de todo el mugrero que traían. Hermanos, solamente leyendo la palabra, exponiéndote a la palabra, podrás reconocer el pecado que ofende a Dios. Y miren ustedes, ¿cuál es la cuarta parte del día? ¿Son cuántas horas una cuarta parte? 6 horas. 6 horas leían la Biblia y uno dice, hermano, ya son las 12, debe de terminar. 6 horas leyendo y de pie leyendo la Biblia. Y 6 horas como hombres y mujeres de Dios, reconociendo que habían ofendido a Dios. Con su orgullo, dice la palabra de Dios, confesaron sus pecados a Dios y fueron libres. Y fueron libres. Un corazón libre de orgullo puede dejar de verse a sí mismo como suficiente. Es libre de sí y entonces puede contemplar la grandeza de Dios y puede alabar a Dios con júbilo. Entonces pasan cosas maravillosas. El versículo número 5 dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, esta es la adoración impresionante. Miren ustedes lo que dice el versículo número 5. Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Peteías. Dice la Biblia, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios vean esta alabanza, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda ¿qué? Bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres Jehová el Dios, tú que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre a Abraham. Hermanos, cuando tú puedes reconocer la grandeza de Dios como lo pudo reconocer Job, nunca más quieres volver a confiar en tu orgullo. Nunca más quieres volver a ser tú el centro de toda la tierra. Nunca más quieres estar mirando a alguien para causar un problema. Nunca más, al contrario, hoy estás libre y uno puede empezar a servir. Dios siempre tiene cosas buenas. Con esto no quiere decir, hermano, que una persona que ha pisoteado, ojo con esto. Hermanos, con esto no quiero decir que una persona que pisotea la palabra de Dios a sabiendas. La Biblia dice, y volvieron. Cualquier persona que pisotea la palabra de Dios y tiene consecuencias,
Se puede recibir, pero dice la Biblia, si vuelven, que vuelvan. Eso es así. Dios nunca permite que pisoteen su nombre. Uno tiene que ser prudente. Podrás mostrar toda tu misericordia con el ignorante o que cayó por accidente, cayó en pecado. Pero la Biblia dice que uno no puede practicar el pecado. Eso es diferente. Dios me perdona, claro que te perdona. Andate, vente y Dios restaura todas las vidas. Hermanos, usted mirará, este capítulo número 9 es una larga confesión de cómo la falta de integridad, la falta de fidelidad, el orgullo afectan las generaciones siguientes. 9:34, vea usted el versículo 9:34. La falta, usted lea por favor allá en su casita Nehemías 9 y ustedes mirarán todas las maravillas que hizo Dios, pero los judíos bailaron un jarabe tapatío encima de la palabra de Dios. Y vean la consecuencia. Verso 34. Dice la Biblia, nuestros reyes, ¿por dónde empezó? Por arriba, por la autoridad. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les ¿qué? Eso es orgullo. Tiene consecuencias. Hermanos, Dios tiene una vida impresionantemente bella para cualquier persona que hace lo que oye de la palabra. Pero aquí hay algo triste. Pero no pusieron. Después de ver tanto prodigio, tanto milagro, tanta obra, tanto amor, ellos dijeron, no queremos eso. Ser cristianos, pero vivir como tales, pero no vivir como tales, da mal testimonio de Dios. Esta palabra que voy a decir, no lo digo yo, lo dijo Spurgeon hace muchos años. La gente no sabe leer la Biblia, pero sí sabe leer la vida de los cristianos. La gente no sabe leer la Biblia, pero sabe leer la vida de los cristianos. Eso sí lo sabe leer. Eso lo dijo Spurgeon. Quiero decirles que hoy es un buen momento. Estamos en un punto importante. Decidirnos a exponernos a la palabra y decir, esto, Señor, en mi vida ha obstaculizado tu obra. Me da flojera ser fiel. ¿Qué tengo que hacer? Dejar de consentirme. Me da sueño ir al templo. Tráigase un chile verde. Dele una mordida. No se duerma. Tráigase un alfiler y píquele a su hermano a un lado. Me da flojera el miércoles. Véngase, Dios tiene algo. El viernes, hoy qué flojera me da. Véngase. O solamente los pastores no tienen nada que hacer. O son los que más necesitan. Hermanos, deje de consentirse tanto. Hay un síndrome que se llama síndrome de hedonismo en la mayoría de las iglesias. El hedonismo es consentirse de más. Hoy tenemos palabra. Vuelvo a decir, si nosotros no tenemos razón de ser, no podemos tener razón para ser. Hoy nuestra ciudad, nuestros amigos necesitan de cristianos que puedan mostrar la gloria de Dios en su vida. Y por eso dice la Biblia en Ezequiel 30, 20 y 22. Vean ustedes esto. Ojalá y eso no suceda en esta iglesia, me daría mucho gusto. Dice la Biblia en Ezequiel 36. Ya predicamos alguna vez de esto. Y decíamos, ¿qué piensa la gente de Dios cuando te conoce? Ezequiel 36, 20 dice, y cuando llegaron a las naciones, ¿a dónde fueron? Profanaron mi santo, ¿qué? Profanaron mi santo nombre. Diciéndose, ¿de quién? De ellos. Estos son
Jehová de la tierra de él han salido. ¿Cómo es? ¿Qué dice la gente de Dios? ¿Eso es cristiano? Preferiría yo nunca ser cristiano. Mira, y va siempre a la iglesia. ¿Qué se dice de ti? ¿Qué dicen de Dios cuando conocen nuestra vida? La gente no sabe leer la Biblia, pero lee tu vida. Dice ahí, hermanos, no fuimos creados para vergüenza. Yo quiero decirles cuánta bendición hay, y esto me gusta, me encanta cómo es Dios, porque tenemos una gran bendición. Si no la hemos recibido es porque no hemos decidido muchas cosas. Versículo 21, pero vean ustedes a Dios, pero he tenido el dolor al ver mi santo, ¿qué? Nombre profanado. ¿Qué dicen de Dios? Hermano, pero no me conoce. Hermano, le voy a decir una cosa. Siempre hay alguien que te ve. Siempre hay alguien que te ve. ¿Y sabes qué? Que sabe también quién es. Siempre. Lo vimos saliendo de un 5 letras. ¿Cómo es? Era entre azul y buenas noches. No es de aquí. No es de aquí. Ni estoy diciendo de alguien. Hay gente que lo conoce. Lo vimos haciendo eso. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y sabes sobre quién baila la gente? Sobre el nombre de Jehová. Eso causará dolor a tu vida. Pero dice mi Dios tan poderoso, tan lleno de amor, dice la Biblia así, pero he tenido dolor al ver. Dios, tienes dolor de ver tu corazón. ¿Y por qué a mí no me duele? Porque estás metido en pecado. Y el pecado insensibiliza a cualquiera. Profanaron la casa de Israel entre las naciones que fueron. Por tanto, y a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Hoy estamos a una decisión determinada de poder cambiar radicalmente nuestra vida. No tan solo nuestra vida espiritual, sino nuestra vida como congregación y nuestra vida como sociedad. A una decisión de cambiar radicalmente nuestra vida y de permitir que el mover de Dios sea una exquisita experiencia, un olor agradable en medio de un mundo que se cae a pedazos, confundido por el pecado que mora en él. Podemos ser la diferencia. Podemos tener paciencia en Dios. Podemos esperar en Dios. La gente puede mirarlo, sabrá que aquí se está haciendo un buen pan. Dejarán de hablar. Eso eran antes, pero ahora son diferentes. Hoy debemos reconocer todo aquello que hay en nosotros y sacarlo de nuestra vida. ¿Qué hay en nuestras vidas? ¿Qué vena sigue pudriendo nuestra vida? Hoy puedes dejar atrás todas las cosas y tan solo puedes creer. Descubriremos como iglesia que la gracia de Dios puede ser derramada sobre todos nosotros, de manera que el Espíritu Santo comience a hacer la más grande obra en esta ciudad a través del testimonio de vida, en donde el nombre de Dios no es pisoteado y es glorificado. Pueden cambiar cosas. Nosotros como cristianos nunca debemos de vivir en la mediocridad en ningún sentido, ni emocional. Un cristiano apocado, ¿qué gozo puede manifestar? Nada. No, eso no invita, no incita a nada. Un cristiano que no tiene confianza no debe de tener toda la confianza. Un cristiano que no tiene actitud no debe de tener toda la actitud. Con Cristo es o somos o no. Vea usted, necesitamos que el nombre de Dios aquí sea glorificado en tu iglesia, en tu vida y en tu ciudad. Hermanos, formar parte de un cuerpo maravillosamente organizado vale la pena.
Ezequiel 36, quiero que lea usted el versículo 23. Lo voy a leer, escuchen bien todo lo que pasará. Ya terminamos. Con esto quiero terminar. Ezequiel 36 del 23 al 38. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, al cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. ¿Se acuerda que estaban en la puerta de las aguas allá en Jeremías? Bueno. ¿Y de todos vuestros qué? No piense que un ídolo solamente es una pequeña estatua. En mis tiempos era Cristian Castro. En mis tiempos era Chayanne. No sé en sus tiempos quién sea. Chabelo. En sus tiempos era Chabelo, dice la hermana. Yo no sé quién sea tu ídolo, pero cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu corazón, ese es un ídolo. Tu trabajo, tu mujer, tus hijos, tus negocios, tus preocupaciones pueden ser tus propios ídolos. Tus angustias pueden ser tus propios ídolos. Pues todo el tiempo estás pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y la palabra de Dios repleta de respuestas, pero yo, ¿cómo la voy a hacer? Una tragedia. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón sensible, un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Lo mismo dice 2 Corintios capítulo 7, versículo número 1. Pero sigan aquí. Y os guardaré, escuche bien, y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y os daré hambre. Y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis ¿qué? Oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os ¿qué? Avergonzaréis. Lo mismo dice Romanos 6. Os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. Hermanos, cuando uno ha dejado de vivir en su propia vida y está viviendo entre escombros, está viviendo entre la tragedia, está viviendo entre el fracaso, está viviendo entre la confusión, venga a Dios, arrepiéntase y venga a Dios. No se mantenga en su orgullo, deje el orgullo y venga a Dios. Él tiene una buena vida, dice la palabra de Dios, y dirán, ahora van a ser diferentes los comentarios, y dirán, esta tierra que era ¿qué? Era asolada. Ese hombre, yo lo conozco, era un infeliz, era un miserable, era esto, era un borracho, era un golpeador de mujeres, era un vicioso. Ahora, esa tierra ha venido a ser como el huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están ahora fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová me gusta esta parte de la Biblia. Yo he hablado, y la palabra de Dios nunca
es infiel. Si Él lo habló, si Él lo dijo, si Él dice que puede devolverme el gozo, quitarme la preocupación, quiere quitarme mi miseria, quiere quitarme mi ridícula manera de pensar, quiere libertarme de mi pecado, Él puede hacerlo. Yo lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán ahora que yo soy Israel. Necesitamos dejar nuestro pecado. Necesitamos de estar no reconociendo en qué parte no puedo humillarme porque soy orgulloso. Hay un pecado que me tiene dominado y no puedo dejarlo y me mantiene. A veces quisiéramos cantar como José Alfredo: me ando cayendo, pero el orgullo me levanta. Dejemos eso. Si se anda cayendo, pídale la mano a Dios, que no lo levante el orgullo, que lo levante la gracia y la misericordia de Dios. Vivamos diferentes, seamos diferentes. Esta iglesia, dijimos al principio, se multiplicará. Este año crecerá al doble. Vamos casi a medio año y Dios ha sido misericordioso. Traerá a la gente, no sé de dónde, de cerca, de lejos, pero si nosotros tenemos la actitud y la solicitud de dejar nuestro orgullo a un lado y rendirnos, entonces será una iglesia segura. Dios no puede mandar un alma donde hay lobos, no puede mandar un alma donde hay gente que destruirá el gozo y la salvación de los que vengan. Tenemos que ser confiables porque Dios es confiable. Venga, hermano, cada día usted conoce su vida, yo no la conozco, pero Dios puede hacer grandes cosas. Nuestro deseo es que la gente sepa que el nombre de Dios aquí no es pisoteado, que el nombre de Dios aquí no es vituperado, que el nombre de Dios es glorificado. Y Dios se encargará también de que pisotee su nombre. Ese es asunto personal también. Hoy es un tiempo de humillación para que venga aún avivamiento. No puede haber avivamiento, no puede haber transformación si primero no hay quebrantamiento. De otra manera se llama que yo me humille a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, que Dios toque su corazón, que el Espíritu Santo renueve sus bríos y ahora vayamos cada día en el sentido correcto. Hermanos, que Dios les bendiga. Un placer servirles el día de hoy.